Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. ¿Cómo les fue ayer en el Día de la Independencia? Uy, no tan bien parece. ¿Qué tal? 214 años gritando que somos independientes. ¿Ah? En verdad, debemos estar contentos y agradecidos con el Señor por nuestro país, y es una gran bendición que podamos vivir hoy día y predicar la palabra y reunirnos para hacerlo. Gracias a la Constitución del 1991, hoy podemos ser libres y hablar de la libertad religiosa. Y eso lo digo porque hay muchos países donde esto no pasa, no ocurre. Y en verdad, si estuviéramos en esas condiciones, estaríamos más alegres cada vez que hablamos de nuestra independencia. Pero bueno, no estoy aquí por esa razón, solamente estuve pensando en eso ayer, mientras escuchaba al Congreso instalarse una vez más. Pero es una gran bendición ser colombiano, ¿no creen? Estar en este país y saber todo lo que el Señor ha hecho para guardar este país, esta nación. Y una de las cosas que más me gusta de ser colombiano es el himno nacional, ¿sí? El himno nacional es yo no sé cuántos países tienen la dicha de cantar el evangelio en su himno. Y yo sueño con que eso jamás cambie, aunque sé que algunos desearán que eso pase a la historia. Muy bien, estamos hoy aquí en la palabra de Dios y voy a invitarles que vayan por favor al texto de Hebreos, capítulo 3. No vamos a iniciar, o quizás vamos a iniciar una nueva serie, no lo sé. En realidad he estado orando y compartiendo con mis hermanos, con quienes comparto el púlpito, que debemos orar para tener dirección de lo que vamos a estar predicando en los próximos meses. Y tenemos algunas opciones, pero mientras eso ocurre y decidimos cuál es la serie en la que vamos a estar o el libro en el que vamos a estar, quiero, si es posible, predicar algunos mensajes sueltos, y este es uno de esos pasajes que me gustaría compartir con ustedes. Eso en razón de que lo vengo estudiando con varios hermanos, y es un pasaje que en verdad creo que todos podemos aprender y escuchar al Señor a través de él. Entonces, ¿tenemos una foto ahí? ¿Qué tal esa foto? Yo sé que ustedes me conocen, pero muchos de ustedes no conocen nuestra historia, la historia de nuestra familia. Esta foto de nuestra familia es en Tenjo, Cundinamarca, lugar donde servimos al Señor antes de llegar aquí a este lugar. Estuvimos sirviendo por 8 años, y mientras servíamos ahí en ese lugar, nosotros nunca imaginábamos que íbamos a estar aquí viviendo en esta ciudad, pero siempre orábamos y planeábamos que el Señor levantara una pareja de esposos para enviar a la costa. Y con el tiempo entendimos que el Señor estaba preparándonos a nosotros. Y algún día puedo contarles los detalles de todo lo que Dios hizo, que fue un poco confuso y hasta traumático. Pero así es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios bondadoso, es un Dios maravilloso. Antes de pastorear esta iglesia en Tenjo, estuvimos también pastoreando otra iglesia, y por la gracia del Señor, en cada iglesia que he pastoreado hemos tenido la oportunidad de plantar esas iglesias. Es decir, cuando llegamos a esos lugares siempre empezamos de ceros, incluyendo la tercera iglesia que hemos plantado. Pero Dios ha sido muy bondadoso en todo el tiempo que nos ha permitido servirle por los años que tenemos. Sin embargo, quiero contarles algo de esa historia de Tenjo. En el año 2008, un miércoles a las 7 de la noche, yo estaba predicando y de un momento a otro empecé a ver a los hermanos mal, es decir, borrosos. Y cada vez se iba perdiendo más sus rostros, al punto en que, sin darme cuenta, yo estaba perdiendo el equilibrio y me estaba inclinando. Y varios de ellos vinieron corriendo y me agarraron y evitaron que yo me cayera al piso.
Esa noche fui llevado a la clínica, y una clínica de tercer nivel, creo, un hospital, el hospital del pueblo, y de ahí fui remitido a una clínica de primer nivel en Bogotá, donde pasé 10 días de vacaciones, supuestamente porque había tenido un infarto o un intento de infarto según los médicos. Después de este suceso, después de este evento, yo aprendí algunas cosas importantes acerca de los infartos, ¿sí? Después de esos 10 largos días. Entendí que las enfermedades cardíacas pueden aparecer en cualquier momento y a cualquier persona sin importar la edad. Ahí empecé a frenar cuando ya veía los titulares de problemas cardíacos, ya empecé a frenar en las noticias y me empecé a interesar en este tema. Obviamente por lo ocurrido. Aunque los médicos concluyeron que eso se debió a un estrés laboral porque estaba viajando mucho, haciendo muchas cosas al tiempo, las estadísticas dicen que en realidad en Colombia, esos son datos del DANE, la primera causa de muerte en Colombia son las causas cardíacas, ¿sí? O los infartos al miocardio. Dicen que aproximadamente 50.000 personas, yo creo que las estadísticas han crecido porque este es un dato del DANE del 2023, y dicen que aproximadamente 50.000 personas mueren al año por eso. Seguramente usted escuchó a alguien en los últimos meses, semanas, y escuchamos a alguien con tristeza esta semana que perdió a un ser querido, y eso pasa de forma tan regular. Pero ¿por qué estamos hablando de este tema y por qué estamos hablando de estos problemas del corazón? Porque la Biblia nos habla de los problemas del corazón, ¿sí? Aunque no siempre son problemas físicos, sí trata de advertirnos que tenemos que tener unos cuidados y que tenemos que mantener nuestro corazón. Escuchen bien lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 3, el versículo 15. Ahí está en la pantalla también. Escuchen cómo dice él. Dice él, ¿podemos leer eso juntos? Ese versículo nada más. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Vamos a orar juntos. Señor, queremos darte gracias esta mañana. Ese tiempo de adoración, Señor, nos acerca a ti, a tus promesas, y estamos tan agradecidos de poder alabarte, Señor. La libertad que tenemos para hacerlo, Señor, nos inunda de gozo, y la gratitud al pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que tú haces cada día, Señor, movilizando todo un ejército, Señor, para cuidarnos, para bendecirnos y protegernos. No podemos ser inconscientes, Señor, de esta realidad de tu amor y de tu gracia y tus cuidados, tus bondades. Pero hoy, Señor, queremos rogarte una vez más, Señor, que a través de este mensaje nosotros podamos, Señor, ser examinados, que tú hagas una radiografía exacta de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en lo posible a ver los síntomas, Señor, de nuestra enfermedad, si la hay. Ayúdanos, Señor, a estar alertas y a ser advertidos por tu palabra, Señor, como lo has hecho aquí con este autor a los Hebreos. Permite, Señor, que esta mañana nosotros escuchemos tu voz. Permítenos, Señor, escuchar a tu Hijo Cristo hablando a nuestros corazones, y permite que podamos creer a la verdad. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo haga una obra en cada uno de nosotros, porque no lo podemos hacer, Señor, si Él no está presente. Rogamos que uses estos labios inútiles, Señor. Glorifícate en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Agradecemos, Señor, lo que puedas hacer por cada uno de nosotros esta mañana a través de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, después de haber orado, del mismo modo en que hemos hecho esta
introducción que me pareció pertinente por el tema. El tema de esta mañana nos hace algunas advertencias sobre el cuidado de nuestro corazón. Del mismo modo inesperado que viene un infarto y afecta nuestra salud al punto de podernos quitar la vida o dejarnos paralizados o limitados, existen riesgos que nos exponen a endurecer nuestro corazón y perder toda sensibilidad hacia Dios, alejándonos definitivamente de Dios. Estas son dos realidades. Una es nuestra realidad física y la otra es nuestra realidad espiritual. Y eso aplica aún para los cristianos. Es decir, usted no necesita ser cristiano o no cristiano para que le dé un infarto. Pero tampoco necesita ser o no ser cristiano para endurecer su corazón hacia Dios. Es latente el riesgo y por eso el autor de los Hebreos habla de este tema. ¿Cómo podemos prevenir algo así? Bueno, si ustedes navegan por internet, hay cientos de recetas, medicamentos, consejos saludables, hay muchas cosas. Yo confío en que esta mañana Dios use este mensaje para que usted revise su corazón y examine si su corazón está endurecido de alguna forma hacia Dios. Porque puede ser que usted piensa que es saludable. La mayoría de personas, incluso que han recibido un infarto, eso es lo que más les sorprende. Porque los deportistas también sufren infartos. O sea, no es un tema solamente humano, sino que hay una intervención divina también y obviamente eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Puede que algunos seamos más propensos que otros a endurecer nuestro corazón hacia Dios, pero todos corremos el mismo riesgo. Todos estamos en ese riesgo de endurecer nuestro corazón. Y yo creo que al pasar los años hay más riesgos. Eso es casi obvio, ¿cierto? Porque no vemos tantos niños infartados como personas adultas. Y también pasa lo mismo en la fe, que al pasar el tiempo, con los años de ser cristianos, corremos más riesgo de endurecer nuestro corazón. Debería ser lo contrario, pero no. Y eso es lo que quiero que aprendamos a través de este pasaje que vamos a leer hoy. Ya leímos un versículo que es como el centro del pasaje que vamos a leer, pero quisiera leer otros versículos para poder entender y para poder desarrollar este tema. Es por eso que el autor de Hebreos lo que va a hacer aquí en el capítulo 3 de Hebreos es comparar a Moisés con Cristo y advertirnos que si los israelitas de alguna forma desobedecieron a Moisés y endurecieron su corazón a Moisés y tuvieron consecuencias por eso, cuánto más los cristianos que creen en Cristo y desobedecen a Cristo y endurecen su corazón a Cristo van a enfrentar las consecuencias. Todo el libro de Hebreos nos presenta a Cristo como superior. En este caso, en el capítulo 3 y el capítulo 4, el autor quiere presentar la superioridad de Cristo ante los líderes principales de Israel. Y por eso menciona a Moisés y lo toma como ejemplo. Incluso podríamos incluir también en la lista a Moisés. Entonces quiero que leamos ahí en el capítulo 3 de Hebreos. Vamos a hacer la lectura y me gustaría que leyéramos desde el versículo 7 del capítulo 3 hasta el versículo 7 del capítulo 4. ¿Tienen una Biblia en su mano? Si no, hágase al pie de un buen cristiano que le preste la Biblia. Yo no sé si hay más Biblias por ahí, pero si necesita una Biblia, ahora es bueno que tengamos una Biblia a la mano. ¿Están listos? Vamos a leer entonces desde el capítulo 3, versículo 7 hasta el capítulo 4, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya
en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo no sé si ustedes notaron cuántas veces hace esta advertencia el autor de los Hebreos de no endurecer el corazón. Y trae un ejemplo del Antiguo Testamento. El autor cuenta la historia de los israelitas para que ellos conozcan, su audiencia conozca la razón por la que Israel no entró en el reposo, o en lo que llamamos la tierra prometida, lugar donde Dios había prometido llevarlos, valga la redundancia, después de sacarlos de su esclavitud en Egipto. El autor quiere que entendamos que si las consecuencias para los israelitas fueron severas por rebelarse a Moisés y endurecer sus corazones, ¿cuánto más serán si nos rebelamos nosotros a Jesús y endurecemos nuestro corazón? Eso es lo que pretende el autor exponer aquí en este capítulo. Por lo menos 5 veces el autor hace referencia a la condición de su corazón. Versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón. Versículo 10 en la segunda parte, siempre andan vagando en su corazón. Versículo 12, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Versículo 14 en la última parte, versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y finalmente en el versículo 7 del capítulo 4, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por lo menos 5 veces el autor hace referencia a la condición en la que se encontraban los israelitas, y él pretendía que nadie más volviera a atravesar por eso. Obviamente no se refiere al órgano físico que bombea la sangre a nuestro cuerpo. El autor está usando la metáfora del corazón, que representa todo el centro de nuestra vida, donde están nuestras emociones, donde está nuestro intelecto. Eso es lo que él llama el corazón de la persona.
Para los hebreos este concepto era muy importante. El corazón es considerado como el centro, como el núcleo de la personalidad y la fuente de pensamiento. Entonces, casi que para el hebreo no había una separación entre la mente y el corazón. Estaba completamente conectado, porque ahí era donde se tomaban, donde se toman las decisiones y donde están las emociones. Y es por eso que la Biblia, no solamente el autor de los Hebreos, hace tantas advertencias acerca de nuestro corazón. Porque es ahí, ese es el motor de toda la vida, y si no cuidamos nuestro corazón, pues tenemos un riesgo inminente. Yo creo que uno puede ver, ¿cuántos? ¿Aquí hay algún médico? Me imagino que sí. ¿Cuántos órganos tiene el cuerpo? ¿Nadie sabe? Si mi anatomía no falla, y yo hice eso hace muchos años, eran como 79, 80 miembros del cuerpo. Y uno puede ver un cuerpo sin alguno de los miembros, pero yo nunca he visto un cuerpo funcionando sin el corazón. O sea, en realidad cuando se usa esta metáfora en la Biblia es para describir la importancia de lo que Dios quiere resaltar. Y por eso es que el autor dice así. Uno de los pasajes más conocidos en el Antiguo Testamento es el pasaje de Deuteronomio 6:6, la Shema. Y en ese pasaje, cuando él hace la instrucción de lo que deben guardar, usa esa misma palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu, ¿recuerdan? Corazón. Indicando que la palabra de Dios debería interiorizarse, ir a lo más profundo del ser. ¿Para qué? Para que influya en toda la persona. O sea, no es algo solamente intelectual, para que los pensamientos, para que las emociones, para que las decisiones y la moralidad de la persona sea controlada por la palabra de Dios, que llega al corazón. Y por eso este texto, Deuteronomio 6:6, si no lo conoce, lo puede leer en su casa, es el texto central, el más importante para los judíos. Ahora, yo creo que con esto en mente hagamos un examen hoy. Vamos a hacer ¿cómo se llama el examen para el corazón? ¿Un electro? Bueno, hay muchos, ¿sí? Usted escoge el que quiere hacer. Si quiere ser más profundo, entonces hace una tomografía del corazón. Pero vamos a hacer un examen del corazón, pero no el de su hermano, no el de la persona que tiene al lado, el suyo, su propio examen, ¿ok? Y quiero que contestemos estas 3 preguntas mientras hacemos ese examen. La primera, ¿qué sería tener un corazón endurecido? ¿Qué quiere decir la Biblia al describir un corazón endurecido? Porque podemos estar hablando de eso, pero la gente dice, yo no sé qué es eso. La segunda, ¿quiénes serían los más propensos a tener un corazón endurecido? Y la tercera pregunta, ¿cómo puedo prevenir que mi corazón se endurezca hacia Dios? Yo creo que el texto nos da las respuestas a esas 3 preguntas. Y por eso quiero presentarles desde el texto las respuestas a esas preguntas. La primera pregunta entonces, ¿cuál es? ¿Qué es tener un corazón endurecido? ¿Qué sería tener un corazón endurecido? Pensando en que esa no sea la realidad de ninguno. ¿Qué significa? ¿Cómo sé si tengo un corazón endurecido? Tener un corazón endurecido en el contexto bíblico implica una actitud de resistencia, de inestabilidad o de rechazo hacia Dios. Y puede ser que usted piense que eso no está pasando. Pero quiero ayudarle a ver en el texto si eso en realidad está pasando. Un rechazo a la palabra de Dios, una resistencia a lo que Dios dice. Esa puede ser la actitud y uno de los síntomas más importantes para descubrir si usted tiene un corazón endurecido hacia Dios. Esta resistencia se puede ver cuando nos negamos a la verdad. Cuando usted sabe que la Biblia dice algo pero mira en otra dirección. Quiere hacer que no sabe. No le importa. Usted sabe que sabe, pero no quiere saber. Mira en otra dirección. Lo primero que dice el texto en el versículo 7 es,
¿Recuerdan? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Qué es lo primero que encontramos como característica de una persona que tiene el corazón endurecido? Una resistencia a la voz de Dios. ¿Escucharon eso? Una persona con un corazón endurecido no está dispuesta a escuchar ni a ser guiado por la palabra de Dios, por los mandatos de Dios. Esta persona se resiste a eso. Ahora, puede ser que esa persona incluso está leyendo la Biblia, pero se resiste a recibir la palabra que está escuchando. Esa es la primera característica, que la persona tiene que escuchar. Y mire cómo dice, permítame un momento, miren el capítulo 4 que ya leímos y miren el versículo 2, la razón por la que ellos no entraron, los israelitas, a la tierra prometida. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, no era un problema de que no habían escuchado el mensaje, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estaba acompañada de fe. Puede ser que aquí estamos todos recibiendo el mismo mensaje, pero usted no lo está escuchando porque no está acompañada de fe. Y eso es algo que ocurre muy a menudo. Entonces, una característica de un corazón endurecido es que usted puede escuchar o puede oír, pero no está escuchando a Dios. No está escuchando a Dios. Una de las cosas que yo aprendí en el seminario, muy temprano, porque teníamos una capilla todos los lunes, y uno durante semana está estudiando la Biblia todo el tiempo, estamos haciendo tareas, estamos haciendo muchas cosas. Pero alguien una vez predicó que ese era el tiempo más valioso como estudiantes. Y yo oraba durante toda la semana, incluso el domingo, porque el domingo iba a la iglesia y hacíamos muchas cosas, estábamos muy ocupados, pero yo oraba que el lunes de capilla Dios me hablara. Y esa era mi oración permanente. Señor, háblame, yo quiero escucharte. Ahora, noten que yo dije que toda la semana estaba inmerso haciendo tareas, escuchando, sirviendo a la iglesia, haciendo. Pero esas cosas muchas veces eran mi obstáculo para yo escuchar a Dios. Y yo identifiqué eso temprano en el seminario. Entonces yo le rogaba al Señor que el lunes Él me hablara a través de la capilla. No sé por qué no el domingo en el servicio, pero era el domingo, quizás porque yo estaba en la escuela o haciendo otras cosas. Pero para mí ese lunes en la noche era el día más especial. Y yo tengo mi Biblia llena de notas de lo que Dios me dijo en cada uno de esos sermones. Hermanos, podemos estar aquí y usted puede invertir este tiempo, pero no irse con la idea de que Dios le habla a usted. Usted tiene que preparar su corazón para eso. Porque nuestros corazones están inclinados al pecado y ya de antemano están endurecidos. Y nosotros necesitamos preparar nuestro corazón desde el sábado, desde el viernes. Usted durante el lunes a viernes estar orando para que el Señor obre y usted pueda escuchar al Señor. Porque usted me puede estar viendo aquí, pero no, la intención de estar en este recinto no es escuchar a un hombre hablando. Es escuchar a Dios. Para que Dios actúe otra vez en nuestro ser, en nuestro corazón, doblegue nuestras emociones, nuestra voluntad hacia Él. Y si es posible y necesario, dé vida a lo que está muerto, resucite a quienes están muertos. Pero eso no se logra si no tenemos la fe y no escuchamos a Dios con fe. Ahora, otra característica, mírenla ahí en el versículo 12. Leamos el versículo 12 del capítulo 3 nuevamente. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Otra característica es la incredulidad. Esa es otra característica de un corazón endurecido,
La falta de fe y confianza en Dios es una señal de un corazón endurecido. Las personas que dudan de las promesas y el poder de Dios. Y yo creo que una de las cosas más bellas que hacemos aquí es cuando cantamos, porque yo no sé si han notado, pero la música que cantamos está cuidadosamente escogida para que en la música nosotros recordemos verdades espirituales que vienen de la Biblia y de alguna forma preparen nuestro corazón para que cuando recibamos el mensaje no lo recibamos como incrédulos, sino creyendo en la verdad, creyendo en lo que Dios dice. Muchas veces las personas que dudan de las promesas y el poder de Dios son paralizadas por el miedo, lo que los lleva a una separación de Dios. A veces no es definitiva, pero sí es intermitente y los va separando poco a poco de Dios. Y estos son crisis espirituales, pero tiene que ver con su incredulidad, con su falta de fe. Ahora, esto no es nuevo. Estamos viendo hombres en el Antiguo Testamento con líderes que sufrieron de este problema. Y por eso el autor va al Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también los mismos discípulos lucharon con algunas de estas realidades. Jesús notó en ellos estas características. Voy a nada más citar un ejemplo, y es en Marcos capítulo 8, el versículo 17. Cuando Jesús, quien está haciendo varios milagros en ese capítulo, tiene una conversación con sus discípulos. Y él les está recordando de no llevar, ¿cómo se llama lo que le ponemos al pan? La levadura, gracias. Y él está hablando de no llevar levadura y no tener relación con la levadura. En ese capítulo, en el contexto, ustedes pueden estudiar eso. Pero Jesús entonces hace unas preguntas a los discípulos y los discípulos se rajan en eso. Entonces Jesús les dice estas palabras a ellos ahí. En ese capítulo pueden mirar el capítulo 8, versículo 17. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? O sea, ellos estaban pensando en algo que Jesús había dicho, pero no estaban entendiendo lo que Jesús había hecho anteriormente, que era haber multiplicado los panes y los peces. Obviamente ellos tenían un problema de incredulidad, pero mire lo que Jesús les dice: ¿no entendéis, no comprendéis aún tenéis endurecidos vuestros corazones? Son las palabras que Jesús les dice a sus discípulos. O sea, nadie está exento, incluso un líder en la iglesia, de que su corazón se vaya endureciendo. Y hemos escuchado ejemplos de pastores, de líderes en las iglesias, que al final se retractan de lo que creen. Los discípulos mismos lucharon hasta el final con la incredulidad. Y esta es una señal, una característica de una persona que está endureciendo en su corazón. Esa persona que dice: no, pero yo no creo que eso sea así. A mí no me parece que no puede ser. Y todo le pone un pero, una objeción. No va más allá de lo que la Escritura dice y le cuesta admitir, recibir lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora, no estoy diciendo que no es saludable indagar, escudriñar, eso es maravilloso. Pero en aras de ampliar nuestra fe y conocer lo que el Señor nos está diciendo. Otra característica de uno que tiene un corazón endurecido es la desobediencia. Un corazón endurecido resulta en una falta de obediencia, principalmente a la palabra de Dios. La persona que tiene un corazón endurecido es una persona que actúa según sus propios criterios, sus deseos. No está guiado por la palabra de Dios, no está guiado por la voluntad de Dios. Miren el versículo 10 del texto. En el versículo 10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vagabundos que andan vagando de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no quieren someterse a Dios, no quieren obedecer a nadie. Son personas que actúan por sus instintos, como ya dije. No saben hacia dónde van, no saben qué quieren. Espere, pero ¿eso le pasa a los cristianos también? Es posible que sí, y que eso esté anticipando que un cristiano endurezca su corazón.
Y esa es una señal de advertencia. Otra característica es la insensibilidad espiritual. La persona se vuelve insensible a lo que escucha, a las convicciones que ha tenido por años espiritualmente, cede en lo que ha creído. Es esa persona que empieza a ver las cosas de forma relativa, que ya las cosas han ido cambiando, está cediendo espacio. Esa persona ya no experimenta el arrepentimiento por el pecado, solo tiene algunos brotes de remordimiento, pero no necesariamente arrepentimiento. Esa es otra característica de una persona que tiene el corazón endurecido. Estas personas no duraron mucho, ni siquiera habían cruzado el Mar Rojo, ¿recuerdan? Y ya estaban diciendo, pero Moisés, ¿acaso no teníamos mejores tumbas allá en Egipto? Eso era lo que estaban diciendo. Se estaban quejando de su condición e iban rumbo a la tierra prometida. Habían sido testigos de más de 10 milagros que Dios había hecho y estaban dudando. Estaban dudando. Y Moisés les estaba diciendo, vamos en esa dirección. Y ellos estaban resistiendo. Pero Moisés, ¿no ves que ahí está el mar? ¿Cómo es que vamos a atravesar eso? ¿Dónde está el barco? ¿Cómo nos vas a atravesar al otro lado? Insensibilidad espiritual. Vieron y oyeron, pero no les importó. Eso es lo que pasa cuando el corazón se empieza a endurecer. Que tú puedes ser testigo incluso de los milagros, de la naturaleza divina de Dios, y ya no te importa. Ves eso con cierta naturalidad. Ya todo lo ves normal. Esa es una persona insensible que tiene que tener cuidado con su corazón. Esta insensibilidad impide el crecimiento espiritual y muchas veces la comunión con otros hermanos. Esa persona empieza a aislarse, bueno, esto ya no es tan importante. Ve como épocas de su vida, pero no empieza a ver ya deja de ver lo que es prioritario en su vida como lo hacía inicialmente. Ustedes deben preocuparse si salen de aquí y no ven algo de la gloria de Dios en su palabra. Cuando ustedes lleguen a este lugar y digan, ¿qué fue lo que escuchamos esta mañana en la iglesia? ¿Alguien que me recuerde cuál fue el mensaje esta mañana? ¿Y saben que eso ocurre? Usted puede estar en este lugar y al mismo tiempo no estar en este lugar, porque como dijo Isaías, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que el Señor quiere evitar, porque el Señor tiene muchos retratos como este de su pueblo, en que la gente aparentemente estaba ahí, pero no estaba. Otra característica es el orgullo y la autosatisfacción, o la autojustificación, que es algo más común. Un corazón endurecido puede estar caracterizado por el orgullo y la autojustificación. Añadí el descontento por lo que escuché esta mañana. Ahora, si usted no estuvo esta mañana, puede ser que está descontento, ¿sí? Porque tuvimos una buena clase acerca del descontento en la comunidad, en la iglesia. Pero eso es una realidad también latente, algo que destruye nuestra comunión, algo que enfría nuestro corazón, que endurece nuestro corazón. La persona que puede considerarse autosuficiente y no ver la necesidad de depender de Dios y de buscar su perdón y su gracia, es una persona que va a tender a justificarlo todo. Siempre tienen una respuesta por qué no estuvieron, por qué no hicieron, por qué no oraron, por qué no leyeron. Tienen la respuesta para todo y se autojustifican. No es algo que dicen al pastor, es que no, ellos mismos hacen el ejercicio con ellos mismos. Yo estaba pensando mientras Anderson estaba enseñando que la persona más descontenta, o con la persona que estoy más descontento, soy conmigo mismo. Esa es la lucha mía. Toda la semana estoy descontento conmigo por cosas que no hago, por cosas que no veo, por cosas que estoy luchando. Y eso es en relación al pecado, a nuestra realidad caída.
pero también es un pecado, porque no estamos viendo a Jesús, sino que quizás estamos mirando las cosas por los méritos, y eso no está bien. Entonces, el orgullo y la autojustificación pueden ser otra señal. Y luego la última, quizás, para terminar de contestar esa pregunta, las consecuencias espirituales. La dureza de corazón puede llevar a una serie de consecuencias muy negativas, tanto en esta vida como en la relación eterna con Dios. En el caso de los israelitas en el desierto, ¿cuál fue la consecuencia? Bueno, no entraron a la tierra prometida, pero además de eso estuvieron 40 años detrás de la cola. ¿Entienden eso? Es como el perro, ¿cierto? Ahí dando vueltas. Y no sabían hacia dónde iban. Perdieron su perspectiva, perdieron el oriente, no sabían la realidad, simplemente porque endurecieron su corazón, y esto fue una consecuencia. Su dureza de corazón les impidió entrar a la tierra prometida. ¿Qué estamos esperando nosotros, hermanos? ¿Tierra? ¿Tierra prometida o no? No le dé miedo decir, ¿sí o no? Pues todos hablamos del cielo, ¿sí? Pero el cielo es un lugar físico. Y Apocalipsis lo describe con una ciudad enorme en el medio, donde vamos a estar pisando calles de oro. Hay unas promesas para el cristiano que están por cumplirse. Esas son las verdades espirituales que Cristo prometió. Pero también se pueden retraer si nosotros no ponemos nuestra confianza absoluta en el Señor, en Cristo, y al contrario, endurecemos nuestro corazón. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Queda claro entonces cuáles son las características, las señales de un corazón endurecido? ¿De qué se trata tener un corazón endurecido? ¿Están haciendo el examen o no? Allá hay una camilla si alguien necesita la camilla. Bueno, a los sugieres están listos con el botiquín. Contestemos la segunda pregunta. ¿Quiénes son los más propensos a tener un corazón endurecido? ¿Quiénes serán? Los más viejitos, ¿cierto? En el caso de los que sufren infartos. La realidad es que cualquier persona puede ser propensa a tener un corazón endurecido. Cualquiera. Ya que esto puede ser un resultado de diversas actitudes del cristiano y comportamientos que lo alejan de la persona de Cristo. Porque todo esto depende de su relación con Cristo. De su relación con Cristo. Hay algunas situaciones y características que pueden hacer que una persona sea más propensa que otra, pero todo tiene que ver con su relación con Jesús. Es por eso, y esta es una de las bellezas de esta carta de Hebreos, es por eso que el autor inicia, si ustedes han leído la carta, en el capítulo 1, en el capítulo 2, él habla de la superioridad de Cristo por encima de los ángeles, ¿sí? Y después en el capítulo 3 que estamos leyendo, de la superioridad de Cristo sobre los líderes de Israel. En los capítulos que sigue, capítulo 5, capítulo 6, la superioridad de Cristo sobre los sacerdotes. En el capítulo 8, al capítulo 10, sobre los sacrificios. Y lo que el autor quiere decir es que Cristo es superior a todo, que lo tenemos todo en Cristo para ser personas saludables y disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Esa es la meta del autor. Ahora, miremos algunas características que pueden hacer que una persona sea más propensa que otra. Bueno, ya hablamos de la incredulidad y la duda que persiste. Personas escépticas, aquellas que tienen dificultad para creer en la existencia de Dios o en la veracidad de la Escritura. O sea, yendo un poquito más al tema teológico, esas personas no creen en la suficiencia de la palabra de Dios. Respetan la palabra de Dios, pero no lo ven como la Escritura, las palabras de Dios inspiradas. Y yo el miércoles hablaba al grupo en el que estaba enseñando. Yo no sé si ustedes o todos somos conscientes de eso. Cuando
leemos la palabra de Dios, estamos recibiendo las palabras de Dios. Esas mismas palabras con las que Dios dijo: hágase el mundo, hágase el cielo, hágase el mar, hágase la tierra. Son esas mismas palabras que tenían o tienen tanto poder para hacer de la nada lo que hoy conocemos como nuestro mundo. Y son esas mismas palabras capaces de dar vida al que está muerto. No es un libro ordinario, no son palabras, no es literatura solamente, son las palabras de Dios. Entonces las personas más escépticas son las más propensas, ¿sí? Personas que dudan continuamente. Ya hablamos un poco de eso. Otra característica es la rebeldía y la desobediencia. Estamos repasando algunas de las cosas que ya vimos, pero viéndolas como las señales de alerta. Rebeldía intencional. Aquellos que deliberadamente eligen desobedecer a los mandamientos de Dios y se rehúsan a someterse a los líderes. Esos son los rebeldes, esos que les gusta la anarquía, que si el líder dice para allá, ellos dicen bueno, es para allá, ¿sí? Van en dirección opuesta generalmente, abiertamente quieren oponerse. Si él dice que es blanco, ellos dicen es negro. Esos son los síntomas. Miren el versículo 13 una vez más. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por él, ¿qué dice? El engaño del pecado. Una persona que vive en rebeldía es una persona que vive en el pecado, que practica el pecado, que ya el pecado no le importa, o que nunca le ha importado, quizás. Eso otra vez es una de las razones por las que una persona puede ser muy propenso. Cuando este mismo autor en el capítulo 12 habla acerca de este tema, miren un momento el capítulo 12, el versículo 1, no vamos a leer mucho. Dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí hay una predicación aparte en este pasaje, pero noten algo de lo que él dice ahí: despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué está diciendo el autor de los Hebreos? Otra versión dice que tan fácilmente nos envuelve, hablando del pecado. El pecado es algo que nos absorbe, nos jala, nos incita, nos atrae de forma fácil, y esto impide que podamos avanzar hacia Dios principalmente. Y es por eso que esto se convierte en una de esas características. El pecado endurece nuestro corazón y hace más pesada la carrera para poder avanzar hacia Dios, como el autor dice. Y por eso la invitación es a despojarse del pecado. La rebeldía y la desobediencia son una característica de una persona que es propensa entonces a tener un corazón endurecido. El orgullo y la autosuficiencia son otra característica. Ya hablamos de la autosuficiencia. Las personas orgullosas que confían en su propia sabiduría, en su autosuficiencia, en su fuerza y no en Dios. Por eso está bien no hacer ciertas cosas, porque para ellos hay ciertas concesiones que ellos toman y les parece que eso está bien, a pesar de que Dios dice otra cosa. Por ejemplo, ellos creen que no hay ningún problema si no oramos. Pero ¿qué problema va a haber? Si yo estoy bien, y yo puedo orar una vez a la semana y estoy bien. Pero Dios dice que debemos orar en todo tiempo, orar sin cesar, tener una vida de oración.
Pero esas personas autosuficientes creen que no es así. Ahora, y esto también lo tratamos esta mañana, el resentimiento y la amargura. Aquí hay otra característica de una persona propensa a endurecer su corazón. Personas que han sido heridas emocionalmente, las personas que han sido profundamente heridas y no han encontrado cómo sanar, no han encontrado el perdón, no lo han aplicado a su vida, pueden desarrollar un corazón endurecido e ir nuevamente resistiéndose a escuchar a Dios simplemente por no aplicar la palabra de Dios a su corazón. Y crean, como estaba diciendo Anderson, crean raíces de amargura. Y obviamente eso predispone ya el corazón, los hace más propensos. Es decir, la misma falta de perdón podría ser una característica de una persona que puede endurecer el corazón. Yo he encontrado personas que dicen, no lo voy a perdonar y no. ¿Y por qué no? Porque no están viendo a Cristo, están viendo a las personas. No están viendo a Jesús. Si Cristo te perdonó a ti, si Cristo los perdonó a ellos, ¿qué razón hay para no perdonarlos? Si Cristo perdonó a quienes los subieron a la cruz, ¿por qué tú no puedes perdonar? Es porque no aplicamos el perdón de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Materialismo y amor al mundo son otras de las características de una persona propensa. Aquellos que priorizan la riqueza, las posesiones, lo terrenal, aquellos que solo están mirando a su alrededor. ¿Qué le pasaba a los israelitas? Ellos miraban hacia atrás y pensaban, todo lo que dejamos allá, a pesar de que cuando Moisés, cuando pasó el último milagro, la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, Dios anticipó a Faraón diciéndoles que debían llenarlos con todo. ¿Recuerdan eso? Ellos iban con los bolsillos llenos, ellos iban con los baúles llenos de cosas, de oro, pero iban mirando para atrás y pensaban, lo dejamos todo allá. Porque no estaban contentos, querían más, querían el palacio. Ellos querían sus comodidades, que no eran comodidades en realidad. Su prestigio, amor, apego a las cosas materiales antes que a Dios. Entonces eso es el mejor terreno para convertir un corazón en un corazón de piedra, no en un corazón de carne. Como dice Pablo también en Romanos 12, conformándose al mundo, la adaptación a las normas y a los valores del mundo. Personas con esa inclinación donde ven todo como, bueno, el mundo está cambiando y podemos aceptar ciertas cosas porque el mundo está cambiando. Y se amoldan al mundo. Iglesias que ceden a adoptar prácticas del mundo para ganar a otros, para hacer que otros llenen las sillas. Y sus corazones endurecidos. Otro ejemplo bíblico, aparte del que el autor de los Hebreos está usando aquí, que son Moisés y los israelitas, y yo creo que usted puede pensar en otros ejemplos, pero el rey Saúl fue un buen ejemplo también de cómo su corazón se fue endureciendo, su desobediencia y su rechazo a la dirección de Dios, junto con su celo y su paranoia hacia David, que hicieron del rey Saúl. Mostraron su corazón, revelaron su corazón, su orgullo y al mismo tiempo sus inseguridades, a tal punto en que Dios lo quitó de la posición que él tenía. Y pueden hacer eso como un ejercicio, un estudio aparte, cómo llegó el rey Saúl a endurecer su corazón, porque fue algo progresivo. Vamos viendo la historia como algo progresivo. Simplemente cuando alguien empezó a cantar, David mató a 10,000, ¿qué? Ahí se empezó a desviar su corazón. Contestemos la última pregunta. ¿Cómo puedo prevenir que mi corazón se endurezca hacia Dios? Aquí vienen las cosas prácticas. Ahora, aunque es una lista de hacer, no lo podemos hacer solo. ¿Ok? Porque no son cosas que usted debe simplemente hacer para mejorar su vida. Prevenir que tu corazón se endurezca hacia Dios implica cultivar
una relación profunda y constante con Él por medio de Cristo. ¿Ok? Ya les dije, ustedes pueden leer la Biblia y no escuchar a Dios, ustedes pueden orar y no hablar con Dios, ustedes pueden asistir a la iglesia y no estar en la presencia de Dios. Entonces va mucho más allá de eso, y es tener una relación profunda con Cristo. ¿Cuántos de ustedes pasaron esta semana un tiempo espiritual con el Señor? Fueron ministrados por el Señor, adoraron al Señor, no aquí en este lugar, pero iba a llegar a este lugar, en su intimidad, en esos minutos de la mañana, de la noche, esos minutos que usted dedica a Dios, y usted agradeció a Dios por haberlo escuchado, o porque Él lo escuchó a usted, porque Él lo consoló a usted, porque Él lo animó a usted. Usted dijo, gracias Jesús por estar en mi vida. De eso estamos hablando, de lo que somos, no de lo que hacemos solamente, pero ahí hay una lista de consejos. Vamos a ver la fórmula para los que quieren prevenir endurecimiento de su corazón. A mí no me gustan las fórmulas porque es un dolor de cabeza. Los médicos, y perdone si aquí hay un médico, pero siempre escriben a la carrera, ¿cierto? Pero la descripción médica que hace aquí este pasaje nos ayuda a nosotros a pensar en cosas claras, concisas, pero otra vez apegados al doctor, a Cristo. La primera cosa es, escuchen esto, busca a Jesús en la lectura. No te conformes con leer. Yo le podría decirle a la Biblia, y yo espero que muchos la estén leyendo, pero sé también por experiencia propia que usted puede leer la Biblia y no escuchar a Jesús. Toda la Biblia nos habla de Cristo, del Evangelio. La historia de la Biblia trata de Jesús. Y si usted no logra ver a Jesús a través de la Biblia, usted no ha entendido la Biblia. No puede levantarse de ahí y decir, ya leí. Devocional hecho. Prepare su corazón. Señor, háblame. Señor, yo quiero escucharte. Que el Señor ministre su corazón de perdón. Si usted necesita pedir perdón, si necesita arrepentirse, si necesita confesar. Por eso lo primero es busca a Jesús en la lectura. El estudio diario de la palabra de Dios no es para enriquecer su intelecto, es para enriquecer su comunión, su relación con Cristo. Y si usted no crece a través de la lectura y su comunión con Cristo, no importa cuántas veces usted lea la Biblia. Hay gente que se jacta diciendo, hay académicos que han leído la Biblia y sus vidas no han cambiado en lo absoluto. Lo que hace que en realidad nuestras vidas sean transformadas por la palabra de Dios es que estamos buscando al autor de la palabra de Dios y nos alimentamos de Él y crecemos en nuestra confianza hacia Él. Busca a Jesús en la lectura. Esto te ayudará a conocer mejor su voluntad, a mantenerte firme en sus verdades. Te va a preparar para todo lo que hagas en el día. Señor, ¿qué dices aquí? Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Qué tengo que pensar cuando Dios está tratando de comunicarse conmigo? Dios desea hablarnos, por eso Él dejó su palabra inspirada, porque Él quiere comunicarse con nosotros. Hermanos, no podemos tener un devocional en el teléfono cuando está timbrando y llegando tantos mensajes y está entrando Facebook y está mirando Instagram. No, y espero que nadie haga eso en la iglesia, con amor se lo digo, porque no es la forma en que Dios se va a comunicar con usted, no es la forma en que Jesús va a establecer una relación y una comunicación con usted. ¿No les ha pasado eso? Bueno, voy a empezar por mí. Yo sé que yo lo he hecho con algunos de ustedes, entonces les pido perdón. Usted me está hablando, yo le digo, ajá, hermano. Sí, claro. ¿Cómo, hermano? Eso es feo, ¿verdad? Entre nosotros, eso es feo. Ahora que usted le diga, tenga esa misma actitud con el Hijo de Dios, mientras está esperando que Dios hable, que ministre su vida, no solamente es una falta de respeto, sino de amor hacia Cristo y a lo que Él hizo. No te permitas solo leer la Biblia, escucha a Jesús, cultiva la relación con Jesús. Jesús está vivo, Él intercede por nosotros, Él se quiere comunicar todos los días con nosotros. Dios no nos llamó a una religión, nos llamó a una relación con Jesús, con su Hijo. Por eso nos dio a su Hijo.
De eso trata la vida cristiana. La segunda cosa en la descripción médica, en la receta, participa de la relación que Jesús tiene con su novia. ¿Cómo trata Dios a su iglesia? Aquí vemos un pueblo que se separó de Dios, un pueblo que estaba gozando de los cuidados de Dios. Dios los llevaba en una dirección, el pueblo quería ir en otra dirección y su corazón se endureció simplemente porque no confiaron en Él, no lo escucharon a Él. Ya hicimos esta descripción. Pero no vieron el plan de Dios. No atendieron cuando Dios dijo: este es mi pueblo. Participa de la relación que Jesús tiene con su novia. Para los que no sabían, la iglesia es la novia de Cristo. No se trata de asistir a la iglesia, se trata de tener una relación con la iglesia, con la novia de Cristo, a quien Cristo ama y ha dado todos sus afectos. La razón por la que Cristo murió es su iglesia. Sí, esta iglesia y las otras iglesias que en su nombre proclaman el evangelio. Esa es la razón por la que Cristo murió. No hay ninguna razón para pensar en que usted puede ser cristiano y se acomoda en su casa a ver un video de YouTube y no tiene relación con su iglesia. Eso es como si yo le dijera a usted que es casado: venga usted a mi casa pero no traiga a su esposa. Yo no quiero tener nada con su esposa, no quiero ver a su esposa, solo lo necesito a usted, venga. No. Cristo tiene una relación permanente con su iglesia, cuida a su iglesia, ama a su iglesia, provee a su iglesia. Eso es lo que Cristo hace con su iglesia. Por eso tenemos grupos de impacto, grupos en diferentes barrios de la ciudad, para que amemos la iglesia, para que cuidemos de ella, para que sirvamos a la iglesia, para compartir con otros, para fortalecer nuestra fe, para evitar que nuestro corazón se endurezca. Yo me gocé del testimonio de Ana esta mañana. Ana, ¿puedo usar tu testimonio? Ana dijo que la semana pasada, hace 2 semanas, no sé cuándo exactamente en el tiempo, dijo que estaba pensando no volver a la iglesia. Sí, en el curso de membresía, y no les voy a decir quién estaba dictando el curso de membresía. Pero ella dijo que no iba a volver a la iglesia por algo que no había entendido o que entendió mal. Pero un hermano llegó a su casa y le explicó la palabra de Dios. Y le dijo: Ana, ¿entiendes lo que lees? Ah, no. Ese fue Felipe, ¿cierto? Y por la gracia de Dios, Dios usó a otro hermano para consolar a la hermana, para sacar a la hermana y ayudarle a ver lo que no estaba observando. Esa es la iglesia del Señor, servirnos unos a otros, porque Cristo sirve a su iglesia. Él está sirviéndonos en este momento a su iglesia. Y nosotros tenemos que servir a los demás con amor, con compasión, de la misma forma que Cristo lo hizo y se interesa por la iglesia. Nosotros nos interesamos por la iglesia. Si Cristo ama a la iglesia, nosotros amamos la iglesia, porque Cristo la ama, llena de imperfectos, amén, de los cuales yo soy el primero. Pero así es que Dios nos ama, por su gracia, por su amor. Ahora, la tercera cosa en esa fórmula, cultiva el carácter humilde de Cristo. Reconocimiento de las necesidades de Dios. Reconoce que necesitas a Dios. Reconoce tu dependencia de Dios en todas las áreas de tu vida. Eso implica la confesión y el arrepentimiento. Es posible que aquí hayan hermanos que no se hablen con otro hermano porque alguien cometió una falta con otro hermano. Pues yo no lo sé, pero si es así, la fórmula indica que debemos tener el carácter de Cristo. Y si no sabe cuál es el carácter de Cristo, le invito a que lea Filipenses capítulo 2, que humildemente vaya al hermano. Leímos aquí como dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y luego él dice que debemos exhortarnos. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. No dice de vez en cuando, una vez a la semana, una vez al mes, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca su corazón.
Una iglesia se hace más fuerte, una iglesia ama más a Cristo cuando hacemos la tarea de exhortarnos mutuamente. Hermano, observé que la forma en que tratas a tu esposa no es la correcta. Quisiera ayudarte, ¿te puedo ayudar en eso? Joven, estás usando palabras incorrectas. ¿Sabes que Cristo dice que debemos tener cuidado con lo que decimos? Podemos llamarnos la atención con amor. Eso es lo único que hace la diferencia entre lo que es una iglesia saludable, una iglesia que ama a Cristo y vive para Cristo. De lo contrario, somos hipócritas y aquí ocurre una cosa y afuera ocurre otra. Y Cristo detesta eso. Cultivar el carácter de Cristo, reconocimiento de la necesidad personal, confesión, arrepentimiento. Cultiva eso. Camina en santidad con Jesús. ¿Cómo vigila usted o cómo previene usted algunas cosas en su vida? ¿Cuál es el autocontrol? Que sé que esa palabra no gusta. ¿Cuál es el autocontrol? El dominio propio que usted tiene. Mantente alerta a las tentaciones. Evita las situaciones que te puedan llevar a pecar. El domingo pasado escuchamos un buen mensaje acerca de lo riesgoso que es el pecado. Y el pecado es algo serio y lo escuchamos en más de una ocasión. Viva en santidad, como Cristo vivió en santidad. Busca a Jesús, porque la única forma de ser santos como yo soy santo, dice el Señor, es a través del santo, de Jesús. No podemos vivir en santidad si no estamos apegados a Jesucristo. Él es quien nos da su justicia y nosotros le damos nuestro pecado. ¿Ven el intercambio ahí? Él recibe nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. Así es que crecemos en santidad. Y lo último, imita el perdón de Cristo. Eso sería lo último en la búsqueda de responder a cómo prevenir que mi corazón se endurezca. Perdona como Cristo lo hizo. No guardes resentimientos ni amarguras. Reconoce que si Dios te perdonó, ya tienes la capacidad de perdonar a otros. Reconcíliate con otros, esfuérzate por reconciliarte con otros. No simplemente mires en otra dirección. Si alguien tiene un conflicto contigo, esfuérzate. Da el primer paso. Dios te va a bendecir por eso. La reconciliación promueve un corazón sensible hacia Dios. Entre hijos, entre esposos, entre hermanos. Necesitamos aplicar el perdón de Dios. No solamente diga lo siento. Está bien que lo sienta, pero promueva el arrepentimiento y use las palabras bíblicas. Confiese su pecado. Te ofendí por esto, perdóname porque te mentí. Perdóname porque fui orgulloso. Perdóname porque no reconocí tu trabajo. Perdóname. Usemos las palabras que Cristo usó para enseñarnos el perdón. Conclusión, hermanos, prevenir un corazón endurecido es un proceso continuo que requiere una relación con Cristo y disciplina. Pero no lo podemos hacer sin Cristo. Al mantener una relación tan personal con Cristo y su carácter humilde, nuestro corazón va a ser un corazón cultivado. Por eso el autor de Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que somos como creyentes, todo inicia aquí en el corazón. Los pecados, todo trabaja de aquí hacia afuera. Y si no cultivamos nuestro corazón, te vuelves insensible. Pero si haces lo contrario, eres receptivo, recibes la gracia de Dios y finalmente vas a disfrutar de reposar en el Señor. Vas a llegar a la tierra prometida, que es estar en la gracia del Señor, descansar en su perdón, descansar en los brazos de Cristo, reconociendo que no somos más que Él y que lo necesitamos. Cierre sus ojos y oremos. Padre, gracias.